Buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Cervantes. Vamos a iniciar la quinta sesión del ciclo de Diplomacia Cultural, que empezamos en el mes de enero y que acabaremos en el mes de noviembre. Un largo periodo en el que van cambiando las cosas, como es lógico, y nosotros tratamos de adaptarnos a esos cambios. Hemos abordado la diplomacia cultural en las 4 sesiones anteriores desde el punto de vista de lo que sería la premisa de la diplomacia cultural como una actividad específica dentro del amplio campo de la diplomacia, y en esa premisa pues se destacó que la energía con la que se trabaja en la diplomacia cultural básicamente es el poder blando o el poder suave, el prestigio o la imagen de una nación. En la segunda sesión tuvimos aquí a los máximos representantes de las 4 grandes instituciones que el gobierno español tiene para afrontar los desafíos de la diplomacia cultural, y lo que se vio es que entrábamos en una nueva fase, la fase de la colaboración. Por aquellos días se presentaba el PACE 2 y en eso se está trabajando. 2 detalles yo creo que se vieron en esa sesión de mucho interés. El primer detalle es la necesidad de llegar, por así decirlo, a un perfil específico en aquellas personas que se dedican a la diplomacia cultural. Creo que es uno de los desafíos que hay y se planteó así. Y la otra cuestión es abrirlo, lo que ahora es un trabajo fundamentalmente unilateral, pero de mucha colaboración con todas las diplomacias culturales del ámbito iberoamericano, abrirlo a lo que podría ser una diplomacia multilateral, con todos los problemas que eso conlleva, y sé que se está trabajando en esa línea y lo está haciendo, liderando el Instituto Cervantes, de manera que en los próximos meses imagino que tendremos noticias al respecto. La tercera sesión fue un repaso a los diferentes modelos de acción de la diplomacia cultural en el ámbito europeo. Tuvimos aquí a los directores del British Council, del Instituto Goethe, del Instituto Francés y del Instituto Checo. Y en la cuarta, que hicimos la semana pasada, abordamos la cuestión de los contenidos y programas. ¿Qué contenidos y programas son los que conforman la acción de la diplomacia cultural? ¿Qué mecanismos de evaluación hay? ¿Qué mecanismos de selección? Y ahí dejamos el asunto. Hoy el tema que vamos a tratar es el de la colaboración público-privada. La verdad es que la diplomacia pública como tal está dentro de lo que es, la diplomacia cultural está dentro de lo que es la diplomacia pública, y la gran diferencia entre diplomacia pública y diplomacia tradicional es que la diplomacia tradicional funcionaba, por así decirlo, con un código de una cierta reserva, de un cierto secretismo, y se dirigía básicamente a convencer a gobiernos, élites específicas en torno a los gobiernos, por así decirlo, a lo que son círculos de poder. La diplomacia pública se abre por completo y lo que busca fundamentalmente es el contacto con la opinión pública de otra nación, de otro país, con las audiencias, y en el caso de la cultura básicamente se trabaja con eso. Y se trabaja también dando entrada a agentes que no son estrictamente gubernamentales, sino que son privados, o bien del tercer sector, lo que serían las ONGs, o bien con representación de grandes empresas de carácter más o menos multinacional que están presentes en otros países, o bien con lo que es el entramado de instituciones, de fundaciones, de asociaciones, de redes y de creadores. Eso es lo que vamos a abordar aquí esta tarde. Para hacer eso, a mí me gustaría dar una pequeña pincelada. En el año 2012, el seminario Salzburg Global Cultural Diplomacy, que es una institución con una tradición de reflexión sobre la diplomacia cultural bastante intensa, y dedicó un seminario a más o menos perfilar lo que ellos llamaban el compromiso cultural global. ¿Qué es lo que pasa con la cultura en la sociedad transnacional en estos momentos? Y daba una serie de recomendaciones para que se trabajara desde el punto de vista de la diplomacia y desde el punto de vista también de lo que son instituciones no diplomáticas. Unas cuantas, por así decirlo, recomendaciones. La primera, comprender la cultura del país anfitrión antes de tratar de anudar con ellos un compromiso.
En segundo lugar, conectar con los públicos antes que con las élites y los políticos. Ya hemos dicho que esto es propio de la diplomacia pública y cultural. Escuchar la historia de los otros antes que contar la nuestra. Crear asociaciones innovadoras de colaboración público-privadas. Abordar compromisos y residencias a largo plazo y en las dos direcciones, cubriendo todas las disciplinas artísticas. Y aumentar el uso de los medios, de las redes sociales, para difundir y publicitar las empresas conjuntas. Bueno, era un diagnóstico, es un diagnóstico del 2012, tiene que ver, por así decirlo, con una radiografía de lo que es ese conjunto de las relaciones culturales internacionales. Hoy vamos a trabajar, vamos a abordarlo desde una óptica más española, más nuestra, pero no cabe duda de que es una de las cuestiones que está ahí. Para abordar este asunto hemos invitado a 4 personas con unos currícula absolutamente espectaculares y con unas experiencias que nos hacen prever una discusión o un debate realmente enriquecedor para todos los que estamos aquí. Y para que modere esta cantidad de talento que hay aquí, pues hemos invitado a uno de los moderadores más talentosos que yo conozco, que es Fernando. Y más inmoderado, bueno, seguramente llevado por el talento, ¿no? Fernando Rodríguez Lafronte. Es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, en donde ha sido profesor de literatura hispanoamericana y de teoría de la literatura y crítica literaria. Ha sido profesor en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Pekín y en el Instituto de Estudios Hispánicos de Amberes y director de la Cátedra UNESCO de Literatura Latinoamericana en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Durante más de 10 años ha sido subdirector de ABC y durante cerca de 15 años ha sido director del suplemento ABC Cultural del diario ABC. En la actualidad es secretario de redacción de Revista de Occidente, director del Máster sobre Cultura Contemporánea del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, director del Centro de Español Soledad Ortega Espotorno de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón y asesor literario de Acción Cultural Española del Ministerio de Cultura. Ha sido también director de esta casa, del Instituto Cervantes, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas y director del Instituto de Cooperación Iberoamericana en Buenos Aires y director de Relaciones Institucionales de la Fundación José Ortega y Gasset. Yo creo que lo dejo ahí, ¿no? Porque, en fin, hay un par de folios más, pero yo creo que con eso tenemos. Muchísimas gracias, Fernando. Y solo quiero dar las gracias especialmente a Ángeles, ¿sí?, que está con un catarro más que considerable y que, bueno, pues gracias, Ángeles. Te he traído un poco a rastras, no, pero gracias a vosotros. Espero estar a la altura. Fernando. Muy bien, Joan, pues muchas gracias. Buenas tardes. Siempre es para mí un honor y un placer venir a esta casa, además con viejos amigos como Luis Cueto, que estuvimos desde el principio, en épocas heroicas, efectivamente, y que hoy tiene y ha tenido a lo largo de estos años una gran responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Y la verdad es que cuando trabajamos aquí juntos nos lo pasamos bastante bien, con poco dinero, pero bien, como siempre. Bueno, efectivamente, como ha dicho Joan, vamos a empezar la quinta sesión. Para los que hemos tenido efectivamente, desde aquellos años en Pekín, una vocación, porque hay que tener algo, sobre lo que es la proyección tanto de la lengua española como de la cultura española y lo que después fuimos desarrollando, que era más que la cultura española, romper las fronteras de una vez, de la cultura en español, porque os tengo que recordar, y esto a veces no se entiende muy bien aquí, que si el español hoy es esa lengua que tienes gracias a Latinoamérica, que 9 de cada 10 hablantes del español están al otro lado del Atlántico y que apenas somos un 5% los que pronunciamos la C. Por lo tanto, esa relación que, como bien señalaba Joan, y el actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, se empeña también en subrayar, es determinante a la hora de hablar de la cultura. Yo personalmente prefiero hablar de cultura en español. A mí, la cultura española en ese sentido es una parte. Sin esa proyección atlántica y americana, España, con todos los respetos, sería Polonia. 40 millones de hablantes, grandes monumentos, estupendos edificios y museos, pero con una cultura de 40 millones de hablantes. La dimensión americana es la que coloca esa proyección verdaderamente extraordinaria que tiene la lengua española.
A veces pensaba que, como eso del periodismo cultural, la diplomacia cultural, si me permite, Joan, podría ser un pleonasmo, ¿no? Es decir, porque en el elemento diplomacia está ya esa cultura que se lleva, ¿no? Pero no es... lo que pasa es que aquí hemos llegado un poco tarde, pero en fin, lo hemos tratado de enmendar en los últimos, por lo menos, 40 años, ¿no? Ya que tuvimos 40 de retraso, hemos intentado... pero simplemente un detalle. El British Council se crea en 1934 y no lo crea el gobierno británico. Lo crean empresarios británicos que se han dado cuenta que después de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos puede anularlos internacionalmente. Y son los propios empresarios, aunque después pasara a manos del gobierno británico, son los propios empresarios británicos los que crean el British Council. Pero es que, curiosamente, 20 años después, el Goethe se crea con la misma intención, que es precisamente, si queréis, y eso sí que era diplomacia cultural, arreglar o colocar la imagen de Alemania en el mundo después de la devastadora imagen que ha tenido en el año 39-45, ¿no? Y el Goethe se crea, y claro, ¿cómo se crean? Porque aquí, como en la película esta de Jerry Maguire, cuando Tom Cruise siempre dice, oye, enséñame la pasta, ¿no? Pues se crea por pasta. Se crea porque la cultura, y aquí cuesta entenderlo, lo hablaremos, espero, sobre todo a la clase empresarial española, bastante reaccionaria a veces, cuesta entender que tanto en el British como en el Council, como en el British como en el Goethe, la cultura es la proa de las empresas que van a ir detrás. Es decir, que ellos son como una especie de cabeza o puente de playa para lo que va a venir después de diferentes empresas, de diferentes ámbitos y de diferentes sectores, ¿no? Por eso yo creo que esto de la diplomacia cultural es algo de lo que hay que tomar conciencia, no solamente los que nos dedicamos a ello, que ya lo sabemos muy bien. Joan ha señalado todo lo que en el lenguaje de ahora, en fin, un tanto curioso, se llaman la malla de acciones, ¿no? Pero yo me voy a centrar en las empresas, fundamentalmente. Porque para los que hemos trabajado en las instituciones públicas, y aquí Manuel no los conozco, pero los tres hemos tenido, tú todavía las tienes, o sea, que Dios te bendiga, pero hemos tenido bueno, he tenido buenos maestros, Fernando, eso sí. te he seguido bien. Hemos tenido responsabilidades públicas, sabemos lo que es la dedicación y sabemos lo que es el dinero público destinado a la acción cultural, tanto en España como fuera de España. Y sabemos también, y somos muy conscientes, o lo hemos sido, de que ese dinero no era como una vez leí en una pintada en Galicia muy divertida que ponía los impuestos que los pague el Estado, ¿no? Es decir, esto del dinero sale de algún sitio, ¿no? Es decir, y generalmente, lo siento, pero sale de todos nosotros, fundamentalmente. Si tenemos dos condiciones en un sistema democrático, son dos fundamentales, votantes y contribuyentes, ¿no? Entonces, el dinero público, que además hoy está muy fiscalizado, muy bien fiscalizado, tiene una dedicación. Ahora, señores, ¿y el dinero privado? Esa dedicación a la cultura, ese papanatismo que existe de que la cultura es muy importante pero nadie suelta un duro. Yo he tenido la responsabilidad, como bien decía Joan, durante 15 años de dirigir un suplemento y me las he visto moradas para conseguir publicidad de los sectores a los que les estábamos dando el aliento, ¿no? Sobre todo el sector editorial, ¿no? Cuando veía uno el suplemento del New York Times o del Times y veías páginas y páginas de publicidad de las editoriales, ¿no? Tanto norteamericanas como británicas, y veías aquí lo que costaba sacar la publicidad, veías que todavía hay muchísimo que hacer, muchísimo que recorrer con las empresas privadas españolas. Pero muchísimo. Espero que a lo largo además en los diferentes sectores de la cultura, como están hoy aquí representados, podamos ir hablando de eso y después, si ustedes consideran, pues también con ustedes o con nosotros, ¿no? Y yo creo que nada más, la diplomacia cultural, nos hemos dado cuenta ahora, no sé si tarde, Joan, pero con todo el asunto de Cataluña nos hemos dado cuenta de lo importante que es, como dicen los cursis ahora, construir un relato, ¿no? O sea, y cómo se puede construir un relato. Y hoy, con la gran amenaza de las fake news, qué fácil es construir imágenes, ¿no?
Y qué difícil es cambiar esa imagen construida, ¿no? Esto es un asunto de extrema delicadeza, de alta política y, por supuesto, en lo que a nosotros modestamente nos corresponde, de alta cultura, ¿no? Es decir, y España tiene o el español, si ustedes quieren mejor para decirlo en esta casa, el español tiene una enorme proyección y yo creo que, como diría nuestro amigo Valdano, en España a veces hay un cierto miedo escénico a darnos cuenta de lo que tenemos entre manos, ¿no? Si esto lo tuvieran los franceses, sería extraordinario, ¿no? Es decir, yo creo que declararían una semana de fiesta nacional, ¿no? Y nosotros a veces todavía nos da miedo. El sector público ha respondido, yo me atrevería a decir que en los últimos 30 años, 30 y tantos años, desde luego desde el 91 que se crea el Instituto Cervantes, pero el sector privado todavía está por dar la cara y darla bien, y no darla solo para la Fórmula 1 o la Selección Nacional de Fútbol, ¿no? O el planado, que está muy bien, por supuesto, y que es importantísimo, pero también para lo que es una presencia del español en el mundo tremenda, o la cultura en español en el mundo. Bueno, pues para hablar de esto, ya he advertido, no engañaba a nadie, que era un moderador inmoderado. O sea que tranquilícense porque ya me callo. Está, en primer lugar, Ángeles González Sinde, que como bien ha señalado Joan, le agradecemos enormemente que haya venido. No tengo que decir nada más de por qué le agradecemos que esté, porque ustedes lo van a ver o lo van a oír inmediatamente cuando empiece a hablar, porque tiene la voz absolutamente fatal por un catarro fuera de época, por otra parte, como le ha caído. Ángeles es... Voy a presentarlos, pero permítanme la broma, pero es la de siempre, que me lo contaba además Luis Carandel, el gran periodista, que estaban en un casino, en un ateneo de una capital de provincias española, y había llegado un gran escritor a dar una conferencia, y el tipo que le tenía que presentar estaba absolutamente nervioso y emocionado al mismo tiempo, ¿no? Entonces el hombre estaba tan nervioso que empezó diciendo: bueno, buenas tardes, hoy tenemos el honor de que nos acompañe aquí don fulano de tal, el gran escritor, que no necesita presentación porque es impresentable. Bueno, González Sinde es muy presentable, es licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense y tiene también un máster en la American Film Institute, guionista de series de televisión y de una buena docena de películas. Yo destacaría A Buena Estrella, sobre todo porque le valió su primer Goya. Ha dirigido La Suerte dormida, con la que ganó el Goya a la mejor dirección Nobel, y, entre otras, Una palabra tuya. Ha sido presidenta de la Academia de Cine y ha salido ilesa, y posteriormente ministra de Cultura y también salió ilesa, con lo cual tiene mucho mérito. Desde entonces está dedicada a una faceta que nos ha deslumbrado a todos, que conocíamos también muchos años antes, también la labor de su padre, pero que es la literatura, ¿no? Primero como literatura infantil, que es un género muy complicado, muy difícil, y después fue finalista del Premio Planeta con El Buen Hijo y acaba de publicar una nueva que estoy leyendo y que les recomiendo muchísimo. Es un poco dura, Ángeles, ¿no? Que es Después de King. Ángeles, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación y gracias por leer la novela, que bueno, tú ya sabes que eso es lo más bonito que le puedes decir a alguien que acaba de publicar. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy. No sé si voy a estar muy, despejada porque tengo mucho catarro, pero no quería dejar de venir hoy y de corresponder a la invitación de Joan Álvarez. Voy a hablar un poco así brevemente algunas ideas sueltas, que cuestiones que a mí a lo mejor me preocupan. No es un texto conclusivo ni tengo respuestas, pero por una parte les voy a hablar de mi punto de vista como guionista, ¿no? Como directora, como persona que ahora escribe libros, ¿no? Es decir, como profesional de la cultura. A raíz de la publicación de la novela, como decía Fernando, me preguntan los periodistas, una pregunta que te hacen o que surge es ¿por qué escribes?, ¿no? Y bueno, pues yo contesto que para digerir lo que me cuesta comprender, que para descifrar el mundo, para ayudarme a vivir, Pero la realidad, pensaba yo ayer volviendo a casa en el AVE después de asistir a uno de esos bolos que hacemos los escritores, una
participación en unas jornadas de literatura, en un festival en Tarragona, que la realidad es que escribo porque es mi manera de ganarme la vida. O sea, realmente escribo porque gano dinero, porque hay una remuneración y porque hay una estructura que me contiene y que demanda esa escritura, ¿no? Sin esa estructura, ya sea o del cine o editorial, y esa demanda, pues sería muy difícil escribir, por no decir imposible, ¿no? Sería imposible dedicarse a la creación, mucho menos que esa creación llegara a los lectores, a los espectadores, clientes o usuarios, como queramos llamarlos, según cada uno el concepto que tenga del sector cultural. Al Estado, por supuesto, no le interesan los casos particulares. Si el Estado se interesa por la cultura, es porque tenemos desde tiempos muy antiguos esa convicción de que expandir nuestra cultura sirve a los intereses estratégicos de un país. Básicamente por un principio muy sencillo, ¿no? Que solo se ama lo que se conoce y que solo se siente empatía por lo que está cerca. Y sea por motivos políticos o sea por motivos mercantiles, queremos que los demás, los extraños, se identifiquen y se interesen por quiénes somos y lo que hacemos. Digamos que nuestra cultura, como señalabas, es una locomotora que puede tirar de muchos otros productos o situarnos en una posición más ventajosa a la hora de negociar. Sin embargo, como señaló en una reunión europea hace años el ministro Frédéric Mitterrand, con el que yo coincidí cuando yo estaba en el cargo de ministra, y que era un hombre interesante, la cultura nace de la intimidad de los creadores y, en primera instancia, es un sector de autónomos, un sector a los que en algunos momentos y según los sectores los enmarcan estructuras un poco más grandes, ¿no? Como pueden ser las productoras, ¿no? La gran pregunta es cómo propiciar que esas piezas encajen bien, preservando la libertad y la autenticidad del creador, que es la garantía de calidad o el único camino para generar piezas valiosas, y al mismo tiempo hacer que conviva con los intereses de esas empresas. Ese es uno de los asuntos, sobre todo cuando las empresas de la cultura, las grandes distribuidoras, pues han cambiado en los últimos años de manera, en fin, radical, ¿no? Realmente ahora, si hablamos de diplomacia cultural, tenemos que hablar de Google, tenemos que hablar de Apple, de Amazon, de Samsung, de Facebook y de otras menores como pueden ser Netflix, HBO y muchas otras, o Spotify o muchas otras. ¿Qué suponen estas empresas que están entre las empresas más importantes cotizadas en bolsa del mundo, incluyendo todos los demás sectores? ¿Qué suponen estas empresas tecnológicas para la cultura local, ¿no? ¿Qué suponen? ¿Favorecen, perjudican los intercambios, la expansión de las culturas? ¿Pueden las instituciones obligarlas a prestar atención a la cultura de los países donde hacen su negocio? No deberían tener ninguna obligación, deberían simplemente moverse por eso que se llaman los intereses del algoritmo. ¿Se puede alentar algún tipo de contrapeso? La industria cultural ha sufrido muchos cambios, como les decía, ¿no? Las artesanías, que a veces son artesanías, o las iniciativas creativas y los marcos que las contienen han pasado por una reconversión digital, una reconversión industrial brutal, como la de los altos hornos y como la de las minas de carbón y como tantas otras reconversiones industriales, sin haber percibido los fondos ni la ayuda que han tenido otros sectores industriales, ¿no? Y que siguen teniendo. Esa reconversión digital ha coincidido, pues malhadadamente, desgraciadamente, con una crisis económica. Y esa simultaneidad pues, ha favorecido una precarización brutal de todos los sectores culturales. Lo explica muy bien, si a alguien le interesa, Remedios Zafra en su ensayo El entusiasmo. Ella en ese ensayo intenta explicar cómo la vocación y el entusiasmo son instrumentalizados hoy por un sistema que favorece la ansiedad, el conflicto y la dependencia en beneficio de la hiperproducción
y de la velocidad competitivas. Y eso es por lo que respecta a lo privado, ¿no? Lo cual, bueno, pues esa situación precaria dejaría un margen, ¿no? Un margen interesante para que lo público se inserte ahí de alguna manera y salga al quite, le daría un rol sensible, importante. Bueno, porque creo que lo público es un momento que tiene una oportunidad para paliar esa pulsión, para amortiguar y para preservar otros espacios de reflexión o de encuentro que los artistas, los creadores y todas las personas de todos los diferentes ámbitos de la cultura pues ahora mismo tienen muchas dificultades para encontrar, ¿no? Dice Remedios Zafra, y me parece que viene al hilo, que la burocratización de la vida de los trabajadores culturales corre el riesgo de neutralizarlos, anulando a los sujetos que debieran dedicarse a investigar y crear, cansándolos de antemano para aliarse y reivindicar, que antes hablábamos de eso con Manuel, pero también apagando su pasión intelectual. El riesgo es la pérdida de lo más valioso, la libertad que convierte a la creatividad humana en algo transformador. Entonces, ya aprovecho porque en estas últimas semanas que he estado dando brincos por España y acatarrándome, viajando con un virus de un sitio a otro, pues los diferentes gestores culturales que me he encontrado fuera en un pequeño ayuntamiento de Tenerife, fuera en Asturias, fuera en Tarragona, sin conocerse entre sí, tenían todos una misma queja y una misma angustia tremenda, que se llama Ley de Contratos del Sector Público, sobre la que he intentado mirar cosas en Internet y de momento toda esta angustia no la veo reflejada en ningún sitio y parece que es realmente grave, porque para lo único que, según la experiencia y la angustia de todos estos gestores, está sirviendo es para dejar la cultura y el conocimiento en manos de grandes empresas, que son las únicas que parece ser pueden asumir las exigencias y cumplir con esa ley. Y dejan fuera las iniciativas más micro que en la cultura realmente son mayoría, ¿no? Dando origen pues, a situaciones absurdas, realmente absurdas. Entonces eso, por un lado, sería mi reflexión como creadora o como profesional, ¿no? Y luego, como persona que ha estado en las instituciones, pues es difícil, por otra parte, cuando estás en el otro lado, conectar todo ese magma, muchas veces no articulado, ¿no? Que son los sectores culturales, conectarlos con ese paraguas, esa estructura tan rígida y tan lenta y que tiende a autoprotegerse y autopreservarse, que es la administración. Y coincido contigo, voy a ir ya, en fin, un poco abreviando, pero coincido contigo en que es una gran decepción cuando estás en un puesto alto, como es decir, que eres ministro, tienes acceso en muchos ámbitos a interlocución con presidentes de bancos, con presidentes de grandes empresas y todo esto, realmente la falta de interés y la falta de comprensión que tienen por nada de lo que les cuentes, ¿no? Realmente es bastante desolador, pero bueno, es la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, a veces pedimos a los políticos que tengan una sensibilidad y que doten presupuestariamente las iniciativas de cultura, además de articular herramientas útiles que son muy cambiantes con el tiempo, pero no nos damos cuenta que es un problema de toda la sociedad prácticamente, esta falta también de apropiación de la cultura, ¿no? Falta de sensación de que es tuya también. Yo siempre decía eso cuando estaba en el ministerio, que un cachito del Museo del Prado, del MENAC de Barcelona, pues es de cada uno de los ciudadanos, 1 centímetro cuadrado o una parcelita, y que está bien que sea tuyo, ¿no? En fin, y bueno, y luego por otra parte, cuando sí hacen inversiones, pues el riesgo es que esas empresas privadas se cuelguen del prestigio, de la percha de alguna institución prestigiosa sin realmente luego aportar o innovar y
y además, o si no, que hagan la guerra por su cuenta, ¿no? Que hagan la guerra por su cuenta con su propia fundación, sus propios intereses, que a lo mejor no coinciden necesariamente con los intereses y necesidades del bien común, sociales o de los sectores. Bueno, y este es un poco mi resumen y disculpen esta voz que tengo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Bueno, luego empezaremos la conversación. Interviene ahora Santiago Herrero, que es director de programas de Acción Cultural Española. Es diplomático de carrera. Se me ponen diplomático de carrera y no sé si conocen el chiste. Esta casa, como saben, pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, orgánicamente. Y cuando estás ocupando el cargo, pues tienes, además, me parece que es equivalente a secretario de Estado de Exteriores. Entonces tienes mucha relación con embajadores. Todos los embajadores quieren que se inaugure un Instituto Cervantes donde están, si no está todavía, es su máximo anhelo, y si no, con los diplomáticos del Ministerio. Y el chiste es muy divertido, porque me lo contó un diplomático, además, y es que está uno en una cena, en ese modelo de cena de table oxoniense, ya saben que 5 minutos con el de la derecha, 5 minutos con el de la izquierda. Y en un momento dado, cuando estás, le dice, el de la derecha te pregunta a ti ingenuamente, ¿es usted de la carrera? Y tú contestas más ingenuamente, ¿de qué carrera? Y contesta, no, usted no es de la carrera. Bueno, Santiago Herrero es diplomático de carrera y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, además de tener estudios de Historia del Arte. Prácticamente casi toda su carrera diplomática ha estado ligada a la actividad cultural, a la gestión cultural, tanto en España como fuera de España. Ha estado en las embajadas de Noruega, donde hicimos, gracias a él, un viaje épico a la Universidad de Reykjavik y salimos de casualidad, por la que montamos allí. Después estuvo en Pakistán, nadie es perfecto, y Santiago tampoco. Y últimamente había estado fuera en Japón, siempre como encargado de asuntos culturales. Ha coordinado los asuntos culturales desde el Departamento de Comunicación de la Secretaría del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe. Y ahora está, como les digo, en Acción Cultural Española como director de programas, pero está por poco tiempo, porque el 1 de agosto... Santiago no sé cómo lo hace, yo creo que es muy bueno, debe ser, porque se ha conseguido un cargo impresionante, que es nada menos que consejero cultural en Nueva York. O sea, que es como decir, oye, ¿y eso dónde toca? Y se va a primeros de agosto, pero yo creo que se va porque es un excelente diplomático y alguien que está muy comprometido precisamente con la acción cultural en el exterior. Santiago, todo tuyo. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que yo, como nos conocemos hace tanto tiempo, he venido para que me presentases porque nunca me has presentado. Claro. Esto me apetece bastante. Y luego lo de Nueva York tengo que reconocer que ha sido una suerte. No sé si ha influido que seamos amigos o no, pero la verdad es que eso me ha venido muy bien. Bueno, yo lo que querría hacer, sobre todo, es contar la experiencia que he tenido con la empresa a la hora de solicitar financiación, así como la vertiente que tenemos, que le damos financiación a la empresa privada, porque tenemos las dos autopistas, ¿no? Lo primero, el otro día me encantó que tuve una reunión con una persona que está aquí y hablamos de diplomacia cultural y me dijo, bueno, es que diplomacia y cultura tienen velocidades distintas. Y puede ser, la diplomacia a veces nos movemos como un elefante en los ministerios y la cultura es muy rápida, muy ágil. Y a veces esos dos términos, que podemos decir que confluyen aquí al decirlos, no son parejos y a veces no funcionan, ¿no? Entonces tendríamos que o bien ralentizar la cultura, que sería un error total, o bien acelerar los mecanismos que tiene la diplomacia para que se puedan acoplar, porque si no, no funcionará. En lo que respecta a las alianzas público-privadas, creo que es uno de los grandes objetivos que tendría que tener la empresa pública. La empresa pública. Como ha dicho Ángeles, sí que es cierto que hay a veces fundaciones
que buscan su propio interés y nosotros no podemos obligarlas a hacer cosas. Pero sí que lo que no podremos pretender es que nuestra cultura, que cada vez se extiende más allá de nuestras fronteras, únicamente la pague el Estado. Es que simplemente no tiene sentido, ¿no? Porque no podríamos llegar donde llegan los demás. Por lo tanto, hay que hacer una reflexión cómo se puede conseguir que una empresa pública apoye a una iniciativa o un proyecto de gran escala que se va fuera de nuestras fronteras. Sí que es cierto, como decías, cuando eras ministra, supongo hablas con un director de un banco y es que le entra por un oído y le sale por otro lo que le estás contando, ¿no? Si es que se entera. Si es que se entera, claro. O si tiene interés, ¿no? Que le da exactamente igual. Lo que hay que plantearse realmente es qué podemos hacer para que este tipo le interese lo que nosotros estamos vendiendo, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, estaba en una reunión en el Museo del Prado para organizar una exposición en Latinoamérica y alguien dijo, bueno, esto para pedir apoyo habría que planteárselo ya a nivel alto, que el ministro hable con... Esto yo creo que ya es un error, ¿no? Porque esto es pan para hoy, pan para mañana, ¿no? Lo que hay que hacer es un win-win situation. Oye, yo te presento este proyecto, ¿te interesa o no te interesa? Y cómo puedes estar ahí, que tú veas que tu visibilidad es buena, no simplemente por hacer un favor porque llama un ministro al presidente de un banco, porque si no, eso va a ser en una ocasión, o con las relaciones personales, ¿no? Yo lo que os puedo contar es la experiencia que tuve en un programa que estamos haciendo en Acción Cultural Española, que se llama Foco Cultura España-Colombia. Tenemos un presupuesto para realizar actividades culturales durante 1 año y medio en Colombia. Se planteó otros países, pero como el presupuesto era bastante elevado, otros países en Latinoamérica, se planteó yo creo que Ecuador o Perú, y todavía entendimos que Colombia tenía ya las instituciones culturales suficientes para absorber ese presupuesto. Hubo un periodista en Bogotá que me preguntó, oye, Colombia, ¿por qué Colombia y no China? Que China un poco es el que está despegando ahora. Y como no te vas, Martín, dijimos que China no. Entonces le dijimos que, oye, cuando tú te montas en un avión, estás 10 horas sentado, se abre una puerta y un tío te dice, vamos por aquí, hermano, se ha terminado, ¿no? Hay un vínculo total con Iberoamérica y eso lo queríamos aprovechar. Nosotros lo que hicimos para buscar financiación con las empresas, que siempre, como hemos visto, todavía no tienen esa cultura de apoyo a los proyectos culturales, era ir con los proyectos ya pagados. Nosotros teníamos nuestro presupuesto, nos hicimos nuestro programa de actividades y fuimos ahí diciendo, nosotros queremos que estéis para dar una situación, una imagen de unión entre empresa, sector privado y sector público. Pero si no quieres participar, no participes. Digo, no pasa absolutamente nada. Ya está todo pagado. Es decir, no es si no me puedes subvencionar con 20.000 euros, yo no puedo hacer esta actividad que le estás poniendo ahí una espada de Damocles. No, está todo pagado. Si quieres participar, fenomenal. De las 8 grandes empresas que tocamos su puerta, participaron 7. Fue un éxito total, ¿no? Para nosotros. Sí que es cierto que no les pedimos mucho dinero porque el objetivo no era sangrarlos. El objetivo es dar una unidad de imagen. ¿Por qué? Porque yo entiendo que esto es simplemente el primer paso hacia que tengan una visión de que realmente puede darles beneficios participar en proyectos públicos que estemos realizando. El objetivo era pedirles una cantidad de dinero y que aparecieran como patrocinadores absolutamente de todas las actividades que hicimos, que fueron unas 100. Entonces, todas las empresas que participaron pusieron su logo y como se hubieran puesto dinero en todas estas actividades. El resultado creo que ha sido un éxito, o por lo menos para las empresas. Si hubiéramos ido por proyecto, creo que ninguna hubiese entrado. Pues simplemente porque no les interesa. Lo que les contamos no les interesa. Entonces hay que revertirlo y buscar esa win-win situation de la que hablaba. También, para dar la vuelta, yo creo que desde la Administración hay que tener claro hacia dónde queremos ir con la cultura, cómo tenemos que proyectarla hacia el exterior y hacer realmente una verdadera política de Estado cultural, que aparte de los vaivenes que pueda haber, siempre siga un objetivo. Y voy a contar un caso específico en el cual se ve lo que es de importante la cultura y que, como has dicho tú, Fernando, yo creo que
yo, de mi experiencia fuera, es que somos una potencia cultural increíble, ¿no? Y es fuera de toda duda. Y sobre todo, que es en lo que somos potencia cultural. Es que, o sea, en lo que somos potencia, en la cultura. Entonces voy a contar la anécdota. En el 2013 estaba destinado yo en Tokio y era el 400 aniversario de las relaciones de España-Japón. Y tuvimos la suerte de que fuera el presidente Rajoy a Tokio. Y fue a inaugurar la exposición de José María Cecilia, que te agradezco que hayas venido hoy. Y entonces fue a inaugurar esa exposición en Fukushima y fue el primer presidente occidental que después del desastre de Fukushima iba allí. Y fue por una razón cultural, para abrir una exposición. Fue lo más importante de toda la visita. Ni las reuniones con las empresas, ni que las empresas vinieran. Lo más importante fue la actividad cultural en Fukushima. Y esto nos abrió las puertas no solamente a que las empresas pudieran ya entablar conversaciones con otras empresas, sino a que los japoneses nos vieran de otra manera. Eso es realmente el poder de la cultura o el poder de la diplomacia cultural. Aprovechar unos momentos fundamentales para nosotros. Por el otro lado, independientemente de este cambio que creo que tenemos que tener de actitud entre empresa y sector público para entendernos, ¿no? Para que poco a poco, pues como decías, en Estados Unidos, oye, ponen dinero, ¿no? para la actividad cultural. Aquí parece que es que a nadie le interesa, a no ser que sean de grandes nombres, ¿no? Luego tenemos la otra vertiente, por lo menos en Acción Cultural Española, que es las empresas que nos vienen, empresas de sectores, gestores culturales, que nos vienen a pedir dinero para llevar a cabo actividades. Por eso tenemos el famoso programa de internacionalización de la cultura española. Es curioso que hemos intentado buscar financiación privada para este programa. Y, oye, al fin y al cabo estamos apoyando a artistas de vanguardia, que luego hay algunos que han sido ya reconocidos de prestigio. Es imposible. No hay ninguna empresa que el valor creativo joven la apoye, porque simplemente no les interesa o ellos piensan que no van a tener un rédito. Sí que tenemos otro plan, otro proyecto, que es la exposición de Dubái 2020, que aquí sí que conseguimos empresas. Fue un acierto hacer la gran exposición universal en Dubái, porque tenemos casi 600 empresas en ese país y ahí sí que tenemos la posibilidad de tener fondos de la empresa privada. El que ellos nos paguen o no nos paguen tampoco tiene que ser, como decía Ángeles, una barrera para que nuestro sector creativo siga fluyendo. Lo que sí que he visto es que los creadores, la vanguardia, a pesar de estar en situación muy precaria en muchas ocasiones o al arbitrio de una institución pública, porque sí que es cierto que es muy complicado, según vas viendo que te van viniendo a pedir dinero, que han llamado 300 puertas y por alguna razón que desconocemos, una le ha sonado y otra no, sí que es cierto que en España tenemos un talento increíble de estos creadores. Pero si no se financia y no se apoya, se terminará. No podemos estar viviendo, como en épocas anteriores, de un gran tenista, Santana, o un Paquito Fernández Ochoa. Esto hay que subvencionarlo, esto hay que pagarlo, hay que funcionar, no solo las instituciones, sino los privados. Porque si no se apoya, se desgastará y se perderá y dejaremos de tener, pues lo que decía Fernando, si esto lo tienen los franceses, estarían todos los días, ¿no? haciendo una semana de fiesta todos los años. Por lo tanto, creo que hay que apoyar ese sector, pero tenemos que hacer una unión entre sector privado y sector público para conseguir que no se desgaste y que termine languideciendo en el tiempo de los justos. Muchas gracias, Santiago. Muy bien. Bueno, y para terminar esta primera ronda de intervenciones, ahora a continuación, Manuel Cristóbal. Manuel, muchas gracias por venir. Es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos y desde 2001 ha producido 10 largometrajes, además 6 de ellos en animación, y ha ganado 4 Goyas a la mejor película de animación. Entre lo que contaba Santiago, es verdad, y Manuel no lo puede corroborar ahora, pero España es una potencia
en las películas de animación. Y esto se conoce poco en España a veces, ¿no? Pero y entrando en mercados muy complicados, como vamos a ver, ¿no? Entre sus largometrajes cito El bosque animado, que es del año 2001, que era el primer largometraje de animación por ordenador. El lince perdido, en 2008, que era presentado por Antonio Banderas, y los largometrajes 2D Arrugas, y uno que acabo de ver y que además escribí el otro día en mi página del periódico, maravilloso, que les recomiendo muchísimo, que es Buñuel en el laberinto de las tortugas, que es toda la historia del rodaje, en el fondo, de Tierra sin pan, la película el documental, muy al estilo de los documentales ingleses y soviéticos que se habían hecho en la época sobre las urdes y que conmovió a la España de la Segunda República hasta términos que casi fue prohibido. No sé, eran tan duras, tan brutales las imágenes de ese viaje a lo más oscuro de la Edad Media, casi a principios del siglo XX, que las propias autoridades republicanas se asustaron y tuvieron... bueno, pues vean esta... Era complicado hacer esto en una película de animación y la verdad es que está formidable. Y yo, la verdad, como mero espectador, Manuel, te doy la enhorabuena, porque además está todo el mundo surrealista de Buñuel, que era todo un personaje que dijo una cosa que viene muy bien para esta realidad que estamos viviendo, no solo española. Sus maravillosas memorias se llaman Mi último suspiro. Y al final cuenta una cosa que además el documental que hizo Javier Riollo lo sacaba a él y contándolo, ¿no? Es maravilloso. Y lo digo por el momento presente. Dice Buñuel con ese acento baturro en el fondo, ¿no? Dice, yo ya me he muerto y estoy muerto y estoy en la tumba, pero todas las mañanas salgo de la tumba, compro los periódicos en un kiosco, me siento en una terraza, me tomo 1 o 2 dry martinis, permítanme la expresión, me descojono de cómo está el mundo y me vuelvo a la tumba, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso explica muy bien también esa especie de retranca de que está, de verdad, Buñuel en el laberinto de las tortugas, ¿no? Estrenada este año y que ha sido vendida ya, y por eso hablábamos precisamente de esa proyección, a 35 países. Y actualmente está produciendo un largometraje de animación, Dragon Keeper, con China, para su estreno en 2021. Quiero señalar una cosa de China, porque como he tenido la suerte de vivir allí 2 años, es muy difícil. Hay muchas empresas españolas que se han dado una leche formidable por no entender la complejidad del mundo chino. Muy complejo, muy difícil. Incluso los chinos te suelen decir una especie como de maldición, que es la siguiente. Cuando un extranjero visita China durante 15 días o un mes, cuando vuelve a su país, escribe un libro de 200 páginas para explicar a sus compatriotas qué es China y cómo es China. Cuando ese extranjero vive en China 1 año o 5 años, cuando vuelve a su país, escribe un artículo de 15 o 20 folios para contar su experiencia en China. Pero cuando ese extranjero vive más de 5 años en China, cuando vuelve a su país es incapaz de escribir una sola línea sobre China. Yo lo digo para que tengan cuidado con lo que se publica a veces sobre China y vean quién es el que lo escribe. Y en ese sentido subrayar el enorme mérito que tiene por parte de Manuel Cristóbal esta relación con China. Secretario General de Cartoon, miembro de la Junta Directiva de la Academia de Cine y de Divos, y en 2012 Cartoon Tribute fue el mejor premio al mejor productor de animación de Europa. O sea que yo creo que tenemos a alguien que conoce muy bien qué es esto de la diplomacia cultural y además el cine. Manuel, todo tuyo. Muchas gracias y gracias por las palabras para Buñuel en el laberinto de las tortugas, que estrenamos el 19 de junio en Francia con 50 copias, el doble que en España, y que ha sido un placer producir. Yo obviamente me voy a centrar en todo lo que tiene que ver con la cultura de la imagen, en lo que tiene que ver con mi rubro, como dicen los argentinos. Y desgraciadamente, digamos, cuando Joan me habló de la diplomacia cultural, digo, hombre, me encantará ir a hablar de algo que yo creo que no existe. Yo creo que España hace el ridículo internacional, absolutamente, en temas, sobre todo estoy hablando de la potencia del cine y del siglo del audiovisual y de que al final el relato es un relato audiovisual. Es así, claramente. Y yo creo que el ejemplo es que muchas veces algunas comunidades autónomas tienen más dinero que a nivel nacional para hacer cosas
tanto en España como fuera de España, ¿no? Creo que hay una falta tremenda de respeto hacia el gestor cultural. Creo que dependemos de maravillosos francotiradores. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de vender Arrugas, película de Ignacio Ferreras, basada en el cómic de Paco Roca, gracias a la colaboración de la Embajada Española en Japón, que me consiguieron una cita con Ghibli, y no solo estrené la película, sino estrené la película con Ghibli. Ghibli es el estudio creado por Miyazaki y Takahata, digamos el Ferrari de la animación, como yo alguna vez lo he llamado en algún artículo, y eso sí que fue de depender de esos maravillosos francotiradores, ¿no? Creo que desgraciadamente ningún presidente ha entendido la potencia cultural y sobre todo la responsabilidad como país que tenemos de cultura, y básicamente mi veredicto es porque en cuanto alguien llega a ser presidente, de repente habla del Ministerio de Cultura, de Hacienda. ¿No? Es que Hacienda, siempre hablando de Hacienda como si no formara parte del gobierno. Yo entiendo que eso Ángeles lo sufrió, ¿no? Es como, es que Hacienda. Digo, bueno, pero vamos a ver, aquí está el presidente, aquí está Cultura, aquí está Hacienda, aquí está Economía. Ha habido casos donde se ha funcionado, aparte del caso francés con Jacques Lang, cuando españoles iban a Francia a enseñar a animar a franceses, y ahora mismo Francia es el 30% de la animación europea. Pero, por ejemplo, estoy leyendo un libro sobre el tema de desgravaciones fiscales británicas, porque los americanos van allí a rodar por las desgravaciones fiscales, no por... Sí, por el paisaje. No, obviamente tiene la ventaja idiomática, y todo empezó en una comida con Thatcher. Que Thatcher dijo, esto, señores, es algo interesante como imagen de país, interesante como empleo. Desgraciadamente nunca hemos tenido ese presidente, no sé si alguna vez lo tendremos. Yo tuve la suerte de empezar mi carrera en Galicia, y en Galicia empezó todo cuando Manuel Fraga cogió al consejero de Cultura, el de Hacienda y el de Economía y el de Industria, y les dijo, señores, que esto funcione. Ha habido otros casos en España, no digo que haya sido ese, pero ese lo conocí y yo sé que al final, digamos, las decisiones van hacia abajo y punto, ¿no? Y desgraciadamente eso no lo hemos tenido. Un segundito, tengo aquí 5, 6. Y yo creo que las herramientas son muy claras, no hay que reinventar nada. Primero, la ley de mecenazgo, no seamos ilusos. Las empresas van a meter dinero cuando hay mecenazgo, cuando hay un retorno. Puede que dentro de X años, cuando ya estén acostumbrados, ya estén enamorados, ya tengamos lo que se llama el dividendo emocional que aporta la cultura, ¿no? Alguien invierte en una película, le invitas al estreno, alguien invierte en teatro, le invitas al estreno, etc., etc., pues eso existirá, ¿no? Afortunadamente, de las pocas cosas en las que yo creo que han sido positivas últimamente ha sido la labor que ha realizado la Comisión de Cultura en el Parlamento, cuando justamente en esta digamos, legislatura tan bronca han sido capaces de sacar cosas adelante. Hay que decir que era presidente Torres Mora, del Grupo Socialista, que ha sido un presidente de comisión extraordinario. Sí, en este caso era Marta Rivera, pero Torres Mora estaba. Torres Mora. Y yo, digamos, no hablo de uno, hablo de los 4 que estaban, de 4 partidos muy distintos y que han sido capaces de... Con consenso, de consenso, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy interesante, ¿no? Creo que abundan acciones que solo benefician a las instituciones. Pondré el catálogo de cortos de tal región. Eso solo beneficia al que lleva el chiringuito de la región y no a nada. Yo creo que desgraciadamente eso hay muchos. Y yo voy a hablar ahora de 2 pequeños ejemplos, ¿no? El Festival de Cannes. Este año hemos tenido afortunadamente a Pedro Almodóvar, que es... Yo mantengo que el año que Pedro Almodóvar tenga película, la Academia Española debería enviar automáticamente a la película de Pedro Almodóvar. Yo creo que es la gran marca de nuestro país, es un director maravilloso. Pero la presencia española en Cannes, digamos que, por dar un dato, la fiesta española que se hace en Cannes, aparte de ser bastante triste, viniendo del país de la fiesta, que también es parte de cultura, es en el stand argentino. Es decir, nos tienen que dejar un stand para hacer nuestra fiesta. Curioso. Raro. También hablaré de la campaña de los Oscars, de todas las campañas que se hacen en otoño en Los Ángeles. Voy a hablar de países que tienen una presencia ejemplar y bastante superior a la española.
no voy a hablar de Francia, no voy a hablar de Reino Unido. Polonia, ¿no? Voy a hablar de Polonia. Claro. Vamos, Sí. años luz, de Suiza o de Holanda. Y nosotros, pues aquí a ver las vir, como dicen en Galicia. Algo tan sencillo como que, por ejemplo, en animación. En animación va a haber 3 películas candidatas. Este año va a estar Un día más con vida, coproducción con Polonia, maravillosa, que estuvo en el Festival de Cannes. Estará Buñuel y el laberinto de las tortugas, porque en la categoría de largometraje de animación, digamos que estrenas allí y ya entras en la carrera. 25 películas frente a las 86 de lengua extranjera. Y va a estar Klaus, de Sergio Pablos, que está financiando Netflix y que se está haciendo en la Florida. Aquí, en la Florida no quiero decir, Ya. sino ahí en Majadahonda, ¿no? Sobre Sergio Pablos, que en el mundo de la animación es un personaje absolutamente importante, y yo creo que este año puede incluso ganar el Oscar. O sea que ahí va mi apuesta. Tu corta espada, sí. Porque va a tener una gran película y va a tener la potencia de Netflix, que también es necesaria. Yo, en el caso de que Buñuel lograra una nominación, me doy por satisfecho. Pero, por ejemplo, en ese caso no hay ninguna línea de apoyo. Digamos, hasta que no estás nominado no tienes nada. Y yo creo que ahí la campaña es lograr la nominación, ¿no? Y hablando de Sergio Pablos, no sé si conocéis obviamente Gru, mi villano favorito. Gru, mi villano favorito es una historia original de Sergio Pablos desarrollada en 4 caminos aquí en Madrid, que logró vender a Universal y que en el momento en el que se estaba barajando dónde hacer la película, el gobierno francés cambió la ley, se llevó la producción a Francia y ya llevan 3 películas hechas, ¿no? Mientras en España, pues digamos, el gobierno de turno se lo contamos al secretario de Estado más tarde, a Víctor Calvo Sotelo. Entonces, yo creo que las herramientas, está la ley del mecenazgo, están las desgravaciones fiscales, hemos hablado de lado. Tenemos unas desgravaciones fiscales que son poco competitivas, estamos rodeados por desgravaciones fiscales, todas competitivas. Luego también me hace mucha gracia eso de tienes que hacer dinero como los americanos. Entonces le enseñas que el Congreso de California dedica $300 millones al año y dices, pues yo me encantaría de tener estos 300 millones, ¿no? Las desgravaciones fiscales las aprobó el gobierno de Rajoy, curiosamente. Siguen con graves problemas de aplicación. Claro. Las películas de animación no podemos aplicarlas de manera anual, etc. Y luego una tercera parte que es Radio Televisión Española. Dentro de la diplomacia cultural, Radio Televisión Española, como lo es la BBC o como lo es, desgraciadamente está totalmente en una situación muy compleja. Hay un tema que es el patrocinio cultural que hay que solucionar sí o sí, porque el día que solucionamos el patrocinio cultural, pues puede haber más entendimiento entre empresas y pantalla, porque si no hay pantalla no podemos ir a ningún sitio. Y yo creo que es eso, es darnos cuenta del poder del audiovisual, de que obviamente toda la parte cultural es representativa, es maravillosa, pero vivimos en y luego hace poco tiempo me gustaría terminar compartiendo solo el titular de un artículo que le mandé a Joan Álvarez, gracias por la invitación, que dice cómo la Casa de Papel ha puesto de moda el español en los países árabes. Y eso, desgraciadamente, ahora mismo solo lo puede hacer la parte audiovisual. Y la parte audiovisual pues, puede tirar de otras, no quiero decir que sea la única, porque también está el mundo de la canción, también está la literatura, pero yo, digamos, lo que he hecho es hablar un poco de la parte mía del audiovisual y, sobre todo, compartir eso, que yo, digamos, siento mucha envidia y siento mucho el ridículo que hacemos internacionalmente. Muy bien, pues muchas gracias. Y me gustaría ser más positivo. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues ahora empezamos, si queréis. No sé qué tiempo disponemos, llevamos ya un buen rato, de todas formas. Pero si queréis, empezamos. Han salido muchos asuntos. Si os parece, abrimos también el diálogo con todos vosotros, si queréis hacer algún tipo de pregunta. Pero, bueno, sí, la ley de mecenazgo es clave.
por muchos motivos, ¿no? Pero es que aquí hay una cultura de unos y otros bastante curiosa con esto del dinero, ¿no? Por ejemplo, cuando colaboras en algún sitio escribiendo o dando una conferencia, parece de mala educación y un poco hortera decir cuánto me vas a pagar, ¿no? Es algo que ordinario. ¿No? O sea, si estoy escribiendo y estás publicando y tú estás vendiendo eso y estás sacando un beneficio, lo mínimo que puede... Fijaros hasta qué punto es así que, por ejemplo, si viene una personalidad, la que sea, invitada por una gran empresa, la que sea, a su fundación, por ejemplo, también hay otra batalla que hay que luchar con el periodismo, ¿no? Porque lo más normal en Estados Unidos, en Gran Bretaña, que son los países quizá en este sentido más desarrollados en este asunto de la relación público-privada, ningún diario londinense, por ejemplo, no dudaría en poner ayer la conferencia del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dictada en la Fundación X, gracias al patrocinio de la empresa tal, se dictó sobre tal. Aquí desaparece. Claro, la empresa dice, oye, si es que no me sacan. Bueno, y en pública también, porque nosotros aquí en en Cultura pública Española desaparece también cuando financiamos. Que esa proyección también, por eso yo creo que decía muy bien Ángeles, que esto no es una cosa solo de un lado, sino que es una conciencia prácticamente de toda la ciudadanía, ¿no? Es decir, de darse cuenta que la cultura necesita, tú lo has dicho muy bien, tú también, o sea, necesita dinero, ¿no? Necesita, y sobre todo, promoción que se puede hacer. Y lo más curioso es que, como tú bien has enseñado, tenemos las herramientas que están perfectamente, después de 40 años de democracia, perfectamente desarrolladas, y tenemos los activos creadores, y lo que nos falta es sencillamente las plataformas, ¿no? el poder salir. No sé cómo... Uy, lo de la burocratización es un laberinto, llevas toda la razón. O sea, nosotros en la Fundación, que estamos con algunos proyectos de investigación, no os imagináis, es aquella canción maravillosamente de Aute tomada de los personajes de Forges, que tenía una música muy divertida, que no la voy a cantar, por supuesto, sobre todo estando aquí en Orsa León, pero que la letra venía a decir más o menos, si no te pilla la ventanilla confesado, la ventanilla hace papilla al más pintado, ¿no? Bueno, pues esto que parece que era una broma de Forges, sigue siendo, Santiago, te lo pregunto a ti, ¿no? Con las trabas que tenéis para mover el dinero público. O sea, si los privados no dan dinero, porque como bien has dicho, he dicho Ángeles, te ves con presidentes, a mí me ha pasado también estando y dirigiendo esta casa, te ves con presidentes y no se enteran de nada. O sea, es una cosa verdaderamente... y el dinero que se da es a través, como muy bien habéis dicho, de alguien, de un intermediario amigo, que es el que consigue, que dice, habla con fulanito que te pasan... Pero no, vamos a empezar por la burocratización, como decía Ángeles, y seguimos después. Bueno, fíjate, yo espero, no comparto la opinión de Manuel de vergüenza, ¿no? Creo que el Estado sí que está haciendo un papel bastante importante dentro del presupuesto yo te digo en audiovisual que tenemos. Bueno, yo creo que en general no estamos tan mal, ¿no? Yo creo que el español es muy crítico siempre que sale y dice que, vamos, desde mi punto de vista... Yo soy un optimista compulsivo. A lo mejor no en esa opinión. De todas maneras, espero que el francotirador en Tokio fuese yo, que no me acuerdo muy bien. Asa Kanaseki estaba en... Pero bueno, pusiéramos en contacto. yo hablo de toda la embajada porque... Claro. Bueno, hay un dato muy curioso. Yo estando en Japón también, precisamente, pedí dinero a un gran banco para hacer una actividad. Yo me llevaba muy bien, siempre que estás en el exterior, te llevas muy bien con el tipo que representa a todas las empresas, sobre todo en países como Japón. Y el tipo me dijo, pues sí, te financio. Y digo, joder, qué bien, tal. Al siguiente año volví, bueno, también te financio, tal. Coño, y luego me enteré que es que era dinero de su bolsillo. Le daba vergüenza al tío
Era muy poco dinero, pero el tío me lo puso, como era muy amigo, me lo puso de su bolsillo en vez de pedirse al banco. Lo había pedido al banco y el banco le ha dicho, no, por supuesto que no. Le dio vergüenza y el tipo me financiaba. Oye, hasta que me di cuenta ya me dijo, oye, por favor, ¿no? Así no me extraña que te envíen a Nueva York. Claro, cojo dinero de las piedras, ¿no? No, pero esto es curioso porque es lo que decíamos, es simplemente el amiguismo para que te den dinero, ¿no? Porque es que él cuando mandó la propuesta a Madrid, es que ni se lo plantearon. Dice, oye, y yo creo que estaba muy bien, porque bueno, pues aparecía como un banco friendly, que estamos haciendo una actividad cultural, pero bueno, a ellos no les interesó. Sí que es cierto que la burocracia, en lo que respecta a financiación de proyectos, es tremenda, ¿no? ¿Por qué funciona Acción Cultural Española? Muy bien, porque Acción Cultural es muy ágil. Sabe reaccionar ante los problemas que te plantea alguien que te viene con un proyecto cultural que lo quiere para allá. Entonces, esa es la virtud de Acción Cultural y por eso está funcionando. Sí que es cierto que nos viene mucha gente rebotada de los ministerios o de los organismos públicos. Dice, es que la subvención nos faltaba no sé qué. Nosotros no damos subvenciones, damos ayudas y esa rapidez hace que la persona venga y se quede contenta, ¿no? Joder, estos tíos funcionan porque nos han podido llevar a todos estos sitios, ¿no? Entonces, claro, hay que ser laxo, pero luego te viene el interventor y te dice, usted se ha gastado aquí 5 euros en este bolígrafo, tal. Y digo, es que no tenía para escribir. Y dice, no, es que esto no puede ser. Entonces, claro, ahí uno se ve en una dicotomía que no sabe muy bien. Digo, joder, si ayudo y creo que estoy ayudando bien, a lo mejor luego me lo hacen pagar a mí, porque no he seguido todo lo que el interventor me va a pedir. No, y no solo no lo has seguido tú, sino que no lo siguen a veces a los que tú has invitado. Es decir, que tú tienes que justificar ese dinero y le dices, oye, la tarjeta de embarque, no, la tiré. Bueno, oye, pero lo que te gastaste en el hotel, ¿dónde están los recibos? No los tengo. Y dices, bueno, y esto es un... Yo quería preguntar a Ángeles una cuestión, no ya por su experiencia como ministra, sino como creadora en este momento y antes de ser ministra, que es, si tú consideras que el Instituto Cervantes debería ser el catalizador o el coordinador, para no poner jerarquía, sino desde una manera horizontal, pero sí el coordinador de toda la acción exterior fuera. Es decir, por lo menos coordinar todo, porque había un verso maravilloso de Antonio Machado que decía, lo que sabemos entre todos, eso no lo sabe nadie. Y yo creo que lo que hacemos entre todos no lo sabe nadie, ¿no? Comunidades autónomas, ministerios, ICEX, bueno, ACE, estás haciendo la pelota a la casa, ¿no? Ministerio de Cultura, Ministerio de Exteriores. No sé, Ángeles, sí, bueno, eso es lo que intentamos poner en marcha el ministro Moratinos y yo cuando estábamos en el Gobierno. Veníamos de la etapa anterior con mi antecesor, era de un enfrentamiento porque él intentó otra estrategia, no le faltaba razón, sí, pero no, la táctica no le acompañó y el enfrentamiento con exteriores fue muy grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo que intenté y el equipo lo que intentamos y lo que hicimos fue llegar a ese acuerdo que sentó unas bases de trabajo y unas reuniones muy continuadas y periódicas en las que se hacía esa coordinación. Yo sé que es muy difícil cambiar estructuras, ¿no? Porque luego los altos funcionarios se aferran cada uno bueno, pues al lugar que defiende, tienen un sentido patrimonial de esa institución, ese organismo que representan y que dirigen, y eso está muy bien para unas cosas, pero para otras no está tan bien, ¿no? Y entonces se trataba de aprovechar y generar una inercia de mayor coordinación, ¿no? Sin tener que inventar cosas nuevas que además por el momento de crisis que había no nos permitían generar agencias nuevas, no nos permitían cambiar nada, ¿no? Más bien era un momento de restricción. De hecho, lo que es ACE, antes eran dos empresas distintas, eran dos sociedades estatales distintas que se fusionaron. Y entonces, bueno, pues se puede hacer
esa coordinación mayor. No sé si es tan importante que el Cervantes lo capitanee, si eso va a ser una batalla muy desgastante, ¿no? Conseguirlo. Lo que sí sería importante es que el Cervantes tuviera, desde luego, mayor dotación presupuestaria, porque muchas veces realmente los directores se las ven y las desean para, aparte de dar los cursos y manejar toda la parte laboral, pues poder tener ofrecer una... sobre todo en determinadas ciudades donde la competitividad es enorme en oferta cultural, ¿no? Yo tengo la sensación o la percepción he tenido que funcionaban muy bien los centros culturales de AECID frente a los Cervantes de América. Sí, sí. Que eso ha funcionado muy bien. Yo dirigí uno en Buenos Aires. Claro. Y bueno, yo he estado en algunos, en el de México, a veces como persona de la cultura y luego otras veces visitando como ministra, y a mí me da la sensación que ahí, primero que hacías una función importante, ¿no? Y que realmente esos centros tenían un ensamblaje en la ciudad, como esto que mencionaba Joan del seminario de Salzburgo, ¿no? Esas conclusiones de que estaban muy bien, están muy bien insertados en las ciudades, mientras que a veces los Cervantes les cuesta mucho más. Es difícil ofrecer en Nueva York oferta cultural muy complicado. Atractiva, ¿no? Dependes de muchas cosas, de dónde esté ubicado el espacio, en fin. Y claro, eso necesita pues mayor dotación presupuestaria. Entonces, dentro de... Sobre todo para la promoción de las actividades que haces. Y también para actividades que a veces no tienen... Es bastante complicado. Sí, pero Fernando, es muy interesante lo que ha dicho Ángeles, porque los centros culturales hacen cooperación cultural, ¿no? Que la cooperación cultural realmente es una invención española y que están copiando los alemanes, los franceses, y es la inserción realmente de ese centro dentro de toda la sociedad, ¿no? Es que funcionaba, porque el primero que se creó, que además el modelo lo llevó Pedro Molina Temburi, que fue el primer director en Buenos Aires y yo después fui el segundo, el modelo era que prácticamente del 100% de actividades, casi un 60% eran actividades de cultura argentina y un 40% española, con lo cual la inserción era absoluta. Porque, y primero además en un momento en Argentina iba a decir que atravesaba una crisis. Eso sí que es una... Nunca la ha superado. Es decir, como siempre, tenía una crisis brutal y había muy poco dinero para la cultura y España más o menos estaba aportando una muy importante presencia de cooperación en el sentido de ayudar a la cultura argentina. Hasta que el tema de Radio Televisión Española, podrías, porque claro, si uno ve, y ahí Santiago estamos todos de acuerdo, si uno ve el canal internacional, se pone a llorar. Pepe Comas, que fue un gran periodista del País, cuando estábamos juntos en Buenos Aires, escribió en El País un artículo extraordinario que se llamaba Bodrios por satélite. Si uno ve esa televisión a veces dices, pero bueno, vamos a ver, con la capacidad creadora que hay en España, con las gentes que hay, con los programas que hay, con las grandes series de televisión que se han hecho en televisión española, que eso es imagen de España constantemente, desde la Forja del Rebelde hasta, yo qué sé, ¿sabes? ¿Cómo puede ser lo que se pasa, Dios mío? Ya, pero porque eso digo, que es que, a ver, yo no estoy criticando lo que se está haciendo, que no, está muy bien. Allá cada uno. Y además en el caso de Acción Cultural Española sé que apoyan Bridging the Gap, que es un laboratorio de animación, y sé de su agilidad. Si yo lo que digo es que por arriba pues al final no ha cuajado nada y es muy frustrante. Y es verdad, o sea, yo creo que es que cada vez que viajamos y ponemos Radio Televisión Española Internacional, pues se te cae el alma a los pies. Pero también tiene que ver con algo que tiene que ver con el respeto del gestor cultural. Alguien que lo está haciendo muy bien es Colombia. Me parece ejemplar lo que están haciendo. Colombia tiene una cosa que se llama Proimágenes. Sí, lo conozco. La directora general lleva 20 años. Yo no recuerdo cuántos directores del ICA han pasado en esos 20 años del Instituto de Cine. Entonces, es imposible hacer cualquier cosa a medio plazo si cada año y medio, cada 2 años, cada 3 años cambian los responsables y al final yo creo que hay grandes gestores culturales, pero no se les da ninguna continuidad y al no haber continuidad no puede haber desarrollo. Hoy intentamos esto, cambia todo el equipo o intentamos aquello. Y
yo creo que hay mucha voluntad, muchos grandes gestores culturales, pero no hay tiempo material para consolidar políticas. Y eso es criminal. Hemos tenido ahora 2 campañas electorales. Me voy a centrar en la de las generales, ¿no? En ninguno de los debates, que como visteis fueron fascinantes, se habló de sanidad, se habló de infraestructuras, se habló de educación, poco, pero se habló, pero no se habló de cultura en ningún momento. Ni de Europa. Ni de Europa ni de cultura. Ahora, después todo el papanatismo de... No, la cultura es muy importante, Ángeles, Santiago. No, este gobierno... Bueno, ¿y qué políticas a largo plazo? Yo recuerdo unas declaraciones de Rajoy diciendo que quería que Televisión Española fuera como la BBC. Digo, coño, pues dale el mismo presupuesto. Y ya con eso ya empezamos a hablar. Y la Liga como la Premier, también, claro. No, pero la Liga, pero qué sé. Si es que al final todo el tema fiscal, se cambió temas fiscales para atraer jugadores. Es que al final la herramienta fiscal es la herramienta Que sí. de política clara y por eso he hablado de la ley de mecenazgo, he hablado de las desgravaciones fiscales, he hablado del patrocinio cultural de Radio Televisión Española. Si Radio Televisión Española, del presupuesto que tiene, de los 1.000 que tiene, solo puede dedicar 100 a lo que sale en la pantalla, pues hay un problema. Oye, Ángeles, hay una cuestión, leí hace tiempo, no sé si se seguirá así, corregir los dos, que se ve más cine español fuera que en España. Yo esta cifra la desconozco, pero no lo sé. Lo dudo, ¿no? No, pero tú acabas de contar que ahora lo de Buñuel habéis vendido a 35 países y en Francia sacáis más copias que en España. El doble. Sí, pero a ver, como norma general, en los países cine, claro. se ve el cine local con mayor o menor cuota de mercado y luego el norteamericano, ¿no? Y la cuota que ha ido disminuyendo mucho es la de cine europeo, Sí, o sea, cine de otros países que no son el tuyo. O sea que me extraña un poco eso, porque más bien la tendencia es a que viajen menos. También pasa con la literatura y con la música, que viajen menos, que nos alimentemos, nos nutramos más de lo propio y menos de lo de otros países europeos y masivamente de lo americano, ¿no? Eso es, vamos, de lo estadounidense y sobre todo... Lo que sucede es que la recaudación del cine español en el exterior va creciendo. Claro, eso sí. Va creciendo, pero no ha llegado todavía a que se venda más cine fuera que dentro, Ajá. por así decirlo. Ya. Pero sí que va creciendo. Eso es una cosa que prácticamente Sí, pero... casi todos los años. A ver, yo igual voy a hablar de lo que sé, ¿no? Digamos, el 30% de las ventas internacionales del cine francés son películas de animación. El 30%. 30%. O sea, un tercio. Sí. En España, largometrajes familiares, Tadeo Jones, etc. Pocoyo, que es español. Hemos pasado de hacer 7, 8 a hacer 1, 2. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Pues desgravaciones fiscales, ¿no? Topes, poca aplicabilidad, gran riesgo. Entonces, a nosotros nos han ofrecido llevarnos la película a Francia, a Reino Unido. No solo es poner algo, sino chequear si dentro de un año funciona y cambiarlo. O sea, eso también ahora llevamos una época de elecciones tras elecciones que poco se ha podido hacer, y por eso he hablado de la Comisión de Cultura, porque De dentro de consolidar. esto han conseguido. Entonces eso es muy frustrante. Yo comentaba con Ángeles, por primera vez en 20 años he decidido no presentarme a una convocatoria, porque no la entiendo. Porque hemos hablado de la ley de contratos públicos, ¿no? De que cada vez está claro que hay que controlar el dinero público, eso es absolutamente. Eso es sagrado. Pero entre eso y la espada de Damocles de tener un apoyo y dentro de 2 años... Date cuenta que eso puede ser, tu reacción puede ser una reacción buscada, perversamente buscada. Hombre, por supuesto. Es decir, que no se presente la gente, oye, joder, macho, si eso es imposible. Entonces, claro, al final, lo que pasa es que con el dinero público, si alguien, como tú bien sabes, si no ejecutas una cosa,
te quedas sin ello. Es decir, Sí, no. yo retomaría lo que decías de Iberoamérica, ¿no? Sí. De Latinoamérica. Yo sí que creo que en el caso del cine, igual que en la literatura, vivimos muy de espaldas, ¿no? Y que Exacto. cosas importantes y la efervescencia cultural que hay ahora en América no la tenemos aquí. Son sociedades mucho más vitales y que tienen movimientos culturales mucho más importantes, y en cambio aquí vivimos muy impermeables, ¿no?, a ellos, y ese viaje que sí se hacía mucho más en el audiovisual, de coproducciones y de... En el programa Ibermedia, famoso. ¿Perdón? El programa Ibermedia, famoso aquí, Sí, sí, bueno, y con Televisión Española, ¿no?, que apoyaba mucho ese cine, y entonces, bueno, pues esos vehículos funcionaban, pues eso ha dejado de funcionar y eso repercute, y también eso en la literatura, en las bajas ventas que tienen aquí autores latinoamericanos, cuando hace años eran superventas y tradicionalmente, ¿no?, y al revés, lo mal que viajan Los españoles, ¿no? nuestros libros y nuestros autores para allá, y en otras disciplinas artísticas pasa un poco lo mismo, y eso, como tú decías al principio, pues engancharnos de la lengua es importante, ¿no? Incluso aunque quiero decir que hasta las otras lenguas del Estado también pueden beneficiarse de Sin duda. de ese hermanamiento, tirón, ¿no? Y además, eso es sí. algo que se ha perdido, y no veo grandes preocupaciones o esfuerzos por retomar, ¿no? Yo no quiero inquietaros, pero lo mismo que España o la sociedad española, para hablar de cosas tangibles, lo mismo que la sociedad española toma conciencia a partir de 1991 de que la creación de un instituto como el Instituto Cervantes es algo absolutamente necesario, creo que deberíamos empezar a darnos cuenta, y lo digo casi como una película de suspense, que México y Colombia empiezan a tomar conciencia de que México tiene 100 millones de hablantes de español, y que Colombia, además con un desarrollo económico en este momento notable, como tú has conocido ahora, también toma conciencia de que el español es un bien nacional, en cierto sentido, ¿no? Y los coproductores minoritarios de esas películas de esos países son Francia e Italia, y no es España. Esa es otra. No, y Sí, tienen, claro. tienen muy buenos beneficios, ¿no? En Colombia también, o sea, lo que han hecho, que es lo que hablamos, ellos han invertido dinero. Si no invertimos dinero, no vamos a seguir hacia adelante. Es lo que está pasando en México, en fiscales. Colombia, es básico, ¿no? Pero el propio Estado, o sea, las empresas. Pero yo creo que sí que nosotros estamos yendo a Latinoamérica, estamos intentando crear ese vínculo, siendo un poco perverso, como dicen, viajan los escritores, pero no viajan los libros. Sí, pero aquí se porque hizo- los escritores sí que están viajando, ¿no? Lo Oye, más que luego no venden su Pero libro. lo que ha dicho Ángeles, os voy a recordar una cosa que para mí, lo escribí, como lo publiqué, no puedo repetir aquí, me pareció infame, que es lo de Roma, la traducción. Ah, la traducción de los subtítulos Los de la subtítulos. película. Me pareció verdaderamente algo anacrónico, fuera de lugar, insultante hacia esa forma de expresarse en español, que es tan español como el de Valladolid, por otra parte, o más. Y por lo tanto, con esas cosas aquí a veces todavía, lleva razón, hay una falta de sensibilidad impresionante, y sobre todo... Bueno, pero en ese caso era Netflix, que es una Sí, empresa de sí, matriz sí. estadounidense, ¿no? Ángeles, más a mi favor para decir la conciencia que hay en el conjunto de la sociedad, ¿sabes? Que era una sociedad... bueno, yo creo que, recordáis que había un gran orador, un gran conferenciante, era el gran escritor español Ramón Gómez de la Serna. Y él daba una conferencia que se llamaba la conferencia maleta. Llevaba cosas en la maleta y iba haciendo lo que él llamaba greguerías, que era humorismo más metáfora. Y una de las conferencias la dio en lo que entonces era el Palacio de la Prensa, en Callao, subido en un trapecio de circo, con la conferencia estaba escrita en papel higiénico, iba soltándola, iba según leyendo, y dijo, ya sé que después de esto que estoy haciendo hoy no entraré nunca en la academia. Tampoco se perdió mucho, pero en fin. Pero él decía una cosa muy divertida, decía, miren, cuando alguien acude a una conferencia por la tarde y que ha dejado su trabajo, ha salido de su trabajo, ha salido de su casa, tal y cual, hombre, sean breves, ¿no? Porque, pero si no son breves, yo les voy a dar una recomendación. Y es que vayan terminando
cuando el público empiece a hacer así. Porque puede resultar particularmente patético si el público empieza a hacer así. Bueno, yo creo que llevamos ya mucho. Y después Luis García Montero me contó que quizá venía de una historia, esto que dijo Gómez de la Serna, venía de una historia de cuando Federico García Lorca y Manuel de Falla convocan el primer festival de cante jondo en Granada, en el año 24. Federico, que era gran amigo de Ramón y que Ramón era casi como el padre de los del 27, le invita a dar una conferencia. Y yo creo que la conferencia la dio antes de pensar esto que os acabo de decir, porque en la primera fila se sentaron un cantaor y su padre, ¿no? Venían de una localidad de Jaén. Y Ramón hablaba y no paraba. Y entonces de repente ve que el hijo de la faja que lleva tal saca una especie de medio pistola, ¿no? Y Ramón seguía hablando. Y en un momento dado el hijo le dice: ¡pare! ¡Lo mato ya! Entonces yo creo que Ramón, a partir de ahí es cuando dijo lo del reloj, dijo: he salido libre de Granada, pero no sé si saldré de otros sitios. Bueno, oye, aquí, por favor. Muchas gracias. Fernando, bueno, soy Rafael Estrella. Sí, he sido embajador en Argentina y actualmente vicepresidente del CANO y en otra asistencia diputado y senador. Y como senador fui ponente precisamente de la ley del Cervantes. De Cervantes, lo tengo. Tú has hecho un planteamiento, una pregunta sobre si el Cervantes debería asumir... Coordinar, más que nada. Asumir misiones mayores. Yo creo que es imprescindible, con Luis lo he hablado, que el Cervantes adquiera ya la mayoría de edad. La ley está absolutamente obsoleta. Es decir, que en Buenos Aires esté una cosa que se llama CECEBA, del que tú fuiste director, y no pueda estar lo que hoy para mí sin duda es marca España, que se llama Cervantes, no tiene lógica. Yo preferiría tener la marca Cervantes. ¿Quién es el gestor, el responsable? ¿Dónde se ascribe? Ya se verá. Se puede acordar entre los ministerios, se puede acordar, pero si el Cervantes hace acción cultural en el exterior, en los países de habla no española, ¿cómo es que, siendo la proyección cultural una de las grandes herramientas, si no la más importante, de diplomacia pública, no lo hace en los países donde hay mayor afinidad? Es que eso es de cajón. Entonces, yo creo que eso es una tarea imprescindible, que el Cervantes, bueno, en mi etapa se pudo firmar un convenio porque la Universidad de Rosario quería impartir el DELE. Y estatutariamente no era posible, pero al final buscamos la fórmula con la directora y lo hicimos. Pero hay una demanda de aprender español por parte de anglosajones, norteamericanos, canadienses, que se van a países de América Latina, pero que quieren también una titulación. Rafael, nosotros tenemos fundación, la Fundación Ortega y Gasset de Gregorio Marañón, tenemos, como bien sabes, sede en Argentina y estamos dando clase de español a norteamericanos que viajan a Argentina. Pero bueno, yo lo que quería centrarme es, bueno, tú vas a ser el cónsul cultural en Nueva York. No sé si tienes tanto presupuesto como tiene el Cervantes para acción cultural, pero en realidad sí es una posición importantísima. Muy bueno. Importantísima porque hay muchas cosas que van a ir a Nueva York aunque tú no las pidas. Exacto. Por ejemplo, el Festival Flamenco. El Festival de Flamenco de Nueva York es ya una institución. Yo, que vengo, aparte de la política, pero siempre vinculado a la política exterior, para mí es muy importante que cuando se habla de diplomacia pública, eso se entienda que no es solo que los diplomáticos estén en las redes sociales, sino saber utilizar y tener la capacidad de utilizar las herramientas. Por ejemplo, para mí en Buenos Aires, el entendimiento, la complicidad cultural, Ángeles, tú lo has vivido allí conmigo, la complicidad en todo lo cultural, lo que tiene que ver con las raíces, la admiración hacia Serrat o hacia Sabina o la nuestra hacia Lelutier. El día que yo nombré, le di un premio que había inventado, el equinoccio, a Darín, el titular era España premia a nuestro Darín.
Eso era lo que yo quería. Así es. Y esa es la estrategia que habría que plantearse, y eso es de todo un gobierno y de toda una sociedad de actores culturales, de las empresas. Y yo, la verdad, cuando lo planteaba así a las empresas, conseguí que apoyaran, no poniéndolo de su bolsillo. Y, oye, subrayando eso que acabas de decir y lo que decía Manuel, Almodóvar ha hecho más por el cambio de la imagen de España, de una España moderna, que muchísimas campañas que se hayan podido hacer desde cualquier ministerio. Que todas. Que todas. Y ver una España radicalmente distinta y que era intercambiable con la gente de Londres o de Nueva York o de Roma. Eso es espectacular. Pero eso tiene que ver por qué la gente quiere aprender español. Y yo, en algunas informaciones, es mayoritariamente por las series o las películas que ven. Y no digo español, digo francés, digo inglés. Últimamente he viajado bastante a Colombia y un colombiano me decía, no, yo me enamoré de España por Almodóvar. Luego llegué allí y follar no era tan fácil, así que, pero bueno. Pero es eso, por eso es por lo que yo vuelvo al tema de la locomotora cultural, es la parte audiovisual. Y eso no es por sacar pecho, sino porque es la realidad. Porque al final, lo que he dicho, La Casa de Papel, Almodóvar... son muchos. No, Buñuel. Serrat, Sabina, Buñuel. Serrat, Sabina. Federico, tal, o sea. Santiago. Sí, bueno, ya sabes, embajador, que soy un gran admirador tuyo, la verdad. Nos conocimos hace poco. Sí que es cierto que no tengo mucho presupuesto, pero da igual, nunca sería suficiente. O sea, ni lo he preguntado, no sé cuánto tengo. Pero un poco por lo que has dicho tú, hay que meterse en la ciudad, coger las instituciones culturales de Nueva York y trabajar con ellos, porque si no, da igual que tuviera 1 millón, 2 millones, 100.000, nunca va a ser suficiente para trabajar en un sitio como Nueva York. Y lo único que puedo hacer es establecer redes de contactos con todas las instituciones americanas, que son las que realmente van a hacer algo grande, ¿no? Como el Festival de Flamenco, como decías, pues Miguel Marín viene y ya tiene todos sus contactos de las instituciones de Nueva York. Y otra cosa, claro, es que tú has sido director de Cervantes, estamos en el Cervantes, y parece que el de Cervantes tiene que liderar, ¿no? Que no liderar. O coordinar, no, que después sale ahí que he dicho yo eso. No, pero hay una cosa, coordinar nada más. Hay una cosa que quiero dar un titular bueno para ti, ¿no? No, déjate, yo soy ya muy mayor. No, pero hay un elemento que has dicho que es muy importante, es la propia imagen, ¿no? Sí que es cierto, yo reconozco que el Instituto Cervantes ya tiene una imagen consolidada en todo el mundo, ¿no? Y muy buena. A veces me parecía ridículo yo en Tokio haciendo actividades que tenía que poner el logo del Ministerio de Asuntos Exteriores con una C de cooperación. Coño, el japonés decía, pero esto de C, ¿qué significa, no? ¿Cooperación? ¿Haces cooperación aquí? Esos logos todavía, esa unificación de todo lo que hagamos en el exterior se tiene que conseguir, porque si no estamos perdiendo dinero y estamos alentando. Y ese logo ya está consolidado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No verás ninguna acción exterior británica que no pase por el British. Ninguna. Adelante, por favor. Me llamo Mercedes Castro. ¿Se oye? Sí. Sí. Y en relación a esta cuestión, pues he estado varios años, primero en España, coordinando la acción cultural exterior, y luego estaba en el exterior. Entonces quería dar un poco, primero agradecer a vosotros 4, que me ha apuntado una serie de cosas que tengo que mirar, consultar, porque he aprendido mucho. En relación al debate de quién tiene que coordinar, yo creo que en cultura no debe haber solo un actor. Tiene que haber, la cultura es diversa, tiene que haber varios actores. Que la coordinación es fundamental y que es un reto que tiene cualquier gobierno, también lo es. Pero no debemos caer en lo primero señalar, lo tiene que hacer el Cervantes, lo tiene que hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo tengo la experiencia desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, soy una entusiasta de la diplomacia cultural. He estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores sin ser diplomática, en una época con un gobierno, y luego he estado en el exterior con otro gobierno. Y estoy convencida que tiene que haber una voluntad de gestión cultural. No soy tan pesimista como algunos miembros puedo enumerar las gestiones que se ha hecho y tampoco voy a hablar de ningún sector especializado, pero cuando estuve en el Ministerio de Asuntos Exteriores se crearon 80 becas de gestión cultural. Es una aportación a esa profesión que no sabemos nunca dónde encajarla. Se redactó un documento de estrategia de cultura y desarrollo.
se les exigió a los diplomáticos en el exterior, y estoy hablando delante de 2 diplomáticos, que eso costó muchísimo, que programaran. No había consignación si no iba acompañada de una programación estructurada. Luego, ahí hay una voluntad política y se hizo una memoria de esa acción cultural, porque si no, ante este logo maravilloso que yo amo y que pertenezco también a esta casa, se borraban lo que hacen 190 representaciones en el exterior, que unas veces hacen el ridículo y otras veces no hacen tanto el ridículo. Entonces, eso me gustaría destacarlo. Se pidió que en la carrera diplomática se valorara, y ahí está un ejemplo, Miguel Albero, el actual director general de Relaciones Culturales, que se valorara a aquellas personas que no fuera solo el bombo, fíjate que hablo como un poco, sino que también su gestión cultural perteneciera a parte del mérito. De los méritos. Entonces, yo estoy convencida, y se pidió también, porque pedimos coordinación en el exterior, y las casas que están subvencionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, o por lo menos en aquella época recibían la subvención, también podían coordinar sus programaciones para los madrileños, y tampoco se sientan a programar en este Casa América, el Círculo de Bellas Artes es otra cosa. Casa Sefarat, Casa Sefarat no coordinan, entonces eso también es una petición. Entonces quiero un poco que donde no está el Cervantes están poniendo los diplomáticos. ¿Qué hay diplomáticos que lo hacen mejor que otros? Pues yo recuerdo el cónsul de Bolivia, que hacía acción cultural maravillosamente, o cooperación cultural, hasta que se tuvo que poner a hacer visados, porque salió la ley de los visados a los bolivianos. Entonces tenía las cosas, me decía Mercedes, no llego. Eso por un lado. Vuelvo a insistir en que la coordinación y la voluntad política es importantísima, y la de los cargos que están. Luego en Berlín he coincidido con un embajador que al principio parecía muy que se entrometía, pero nos reunía. Me dijo, yo era consejera de Educación, y decía, tienes que estar, Mercedes, pero yo soy de Educación, tienes que estar con los Cervantes y con la consejera de Cultura, una vez a la semana. Si el jefe de misión se toma eso en serio, pues, y si a su vez el director general de Relaciones Culturales también le da unas instrucciones y hay coordinación, yo creo que es muy positivo. Por eso quiero contar, me he bajado al nivel de gestión cultural, pero sí que se están haciendo cosas. Pongo ejemplo de Berlín, los últimos 5 años, el Siglo de Oro no se tradujo al alemán. Sí, me preguntó el embajador, ¿tenemos que traducir Sturm und Drang? Digo, no, que se acostumbren los alemanes. Si todos los españoles decimos Sturm und Drang, pues ya el Siglo de Oro se celebró en toda Alemania. Sorolla era el gran desconocido y se llevó con el Instituto Cervantes, con subvención del Hypo-Bank, en la Berlinale, en la fiesta de Berlinale, que has dicho que en París están, no sé dónde, en Berlín era en la embajada. Entonces, yo es creo voluntad. Yo creo que es un error hacer a la embajada. Bueno, ya es un error. Allí nos vemos todos los españoles, hablamos. Yo creo Bueno, pues te puedo contar. En estas fiestas, mi embajador, en ese caso, no dejaba que estuviéramos todos los españoles y revisaba esa base de datos, que sé que en las representaciones siempre son las mismas, la revisaba y había que traer gente nueva. Entonces, bueno, eso ya me parece bien. Hace tiempo que no voy a Berlín, con lo que seguramente. Y luego, es un detalle. Luego, el traer un Velázquez a Hamburgo, enseñar a Picasso con el Ayuntamiento de Málaga, por eso digo que no es que no se esté haciendo, no estoy defendiendo mi pequeña parcela, sino el mensaje que quiero decir es que soy una entusiasta de la diplomacia cultural porque tiene que haber una voluntad, y la he vivido con un gobierno socialista y con un gobierno de PP, y depende de las personas que tengan, pero también depende de que esos gobiernos hagan coordinación. Yo no soy partidaria de que sea solo el Cervantes el que coordine. ¿Cuántas películas y series hay sobre el Siglo de Oro? Yo pensé que a veces los titulares eran solo de los periodistas, pero veo que somos de todos. Repito, insisto, imploro, me arrastro. No he dicho que el Cervantes tenga que llevar nada. He dicho sencillamente que el Cervantes, como bien decía Rafael, que el Cervantes, como buena marca que es por encima de todas las demás, brutalmente, sí, por supuesto. En este momento, y tú has sido diputado también, y yo he tenido que ir al Congreso a leer los proyectos, y he tenido la suerte de que el portavoz socialista en ese momento dijera, coincido con el director de la A a la Z, y esos consensos. Hay como 2 o 3 instituciones en España que tienen una marca extraordinaria, intocable. Este se la ha ganado pulso porque es más joven. Una es el Museo del Prado,
y otras es Cervantes, internacionalmente. Entonces, pues lo único que te dice es, oye, que cuando esté vaya bajo un paraguas, sin tocar ni un pelo, lo quiero repetir porque parece que, sin tocar ni un pelo las competencias de las demás instituciones, sin tocar ni un pelo, pero que haya un paraguas que los reúna a todos. Eso es, yo creo. Joan, adelante. Bueno, este fue un tema que se trató, como decía al principio, en la segunda sesión de este ciclo y parece que está bastante enfocado. Yo quería... Estupendo. Pues ya es hora de que nos vayamos, pero quería dar solamente dos ideas muy breves. Porque si no viene el cantaor ese de Ramón Gómez de la Serna y sobre todo a nosotros. Lo mato ya, ¿no? A ver quién lleva la pistola en este caso. Pero bueno, sí quería decir dos cosas. La primera, el valor de la cultura. Creo que os habéis referido los cuatro a un problema que es estructural en nuestro país, es decir, realmente la cultura no está valorada, o sea, no está, por así decirlo, en la conciencia de los ciudadanos, no aparece en las encuestas de opinión, etcétera, etcétera. Eso, cuando planteamos este asunto de la diplomacia cultural, también lo hacíamos pensando en lo que nos puede facilitar una valoración de la cultura cuando vemos que en el exterior la cultura española ciertamente tiene un prestigio. Yo creo que es algo que sí que vale la pena que trabajemos y que sí que vale la pena sacar pecho para decir, bueno, algo que sí que se valora mucho en el exterior, aquí ciertamente no tenemos conciencia. ¿Por qué? Yo creo que son cosas que tienen un análisis muy complejo, pero es algo que entre todos creo que deberíamos trabajar por cambiar. Y la otra cuestión que me parece importante, habéis señalado tendencias que parecen tendencias fatalistas. Parece que estamos condenados a que la burocracia se nos coma, a que tal. Yo creo que es muy importante la política en estas cuestiones. Hemos venido de una época de crisis económica y de políticas equivocadas. Y yo creo que estamos a tiempo para exigir políticas acertadas, pero que debemos exigir políticas acertadas. O sea, no decir, vamos a estar siempre con ese déficit. ¿Por qué tenemos que estar siempre? No hay una maldición de la cultura, es a lo que me quiero referir. Entonces, bueno, pues exijamos esas políticas acertadas o contribuyamos a que realmente se diseñen esas políticas y se lleven a cabo. O creemos un estado de opinión que fuerce, precisamente, porque la diferencia entre los estados democráticos y los estados autoritarios es muy sencilla. En los estados democráticos la sociedad va por delante de los gobiernos. En los autoritarios los gobiernos van por delante de la sociedad. Entonces la sociedad es la que tiene que imponer a los diferentes gobiernos y a las diferentes instituciones el verdadero valor de como yo señalé hace muchos años, que el petróleo de la sociedad española es la lengua. Es nuestro petróleo. Yo creo que con esa frase nos sacan la pistola. Muchas gracias a todos. Gracias.